Cuando un joven misionero mormón llamó a mi puerta un caluroso día en Madrid, pensé que se trataba de otra aburrida conversación sobre la fe. Pero su mirada, llena de duda y misterio, dio un vuelco a mi vida. En lugar de un sermón, me dejó con un acertijo que no pude ignorar. Lo que sucede a continuación te sorprenderá. Era un verano abrasador en Madrid. El sol quemaba las calles y el aire parecía temblar por el calor. Javier, un barman de 25 años con un tatuaje serpenteante en la muñeca, estaba en su pequeño apartamento en el barrio de Lavapiés. Había pedido una pizza para matar el tiempo en esa tarde lenta, y cuando sonó el timbre, se levantó sin prisa, esperando al repartidor. Sin embargo, al abrir la puerta, no había ninguna caja de cartón esperándolo. En su lugar, allí estaba Luis Martín, camisa blanca impecable, corbata negra, una placa brillante en el pecho que decía Elder Martín. Un misionero mormón de apenas 19 años. Buenas tardes, dijo Luis, con una sonrisa educada pero algo tensa. Me llamo Elder Martín y estoy compartiendo un mensaje sobre la fe. ¿Tiene un momento? Javier apoyó un hombro contra el marco de la puerta y lo miró de arriba abajo, con una ceja levantada. El tipo parecía sacado de un anuncio, joven, pulcro, con esa vibra de devoción que llevaban todos los misioneros que había visto paseando por la ciudad en parejas. Pero había algo diferente en él, algo que no encajaba del todo. No soy de los que rezan, amigo, respondió Javier, cruzándose de brazos con una media sonrisa. No creo que me vayas a convencer. Luis parpadeó, y por un segundo su expresión vaciló. Sus dedos apretaron el borde de un folleto que llevaba en la mano, y su mirada se quedó fija en Javier más tiempo del que dictaban las reglas de una conversación casual. No siempre se trata de rezar, dijo al fin, su voz más baja de lo que esperaba. A veces es solo, encontrar algo en lo que quieras creer. Javier entrecerró los ojos, intrigado. Había un matiz en esas palabras, como si Luis estuviera diciendo más de lo que debía. Antes de que pudiera responder, otro misionero apareció detrás de Luis, Elder González, más rígido, con una postura que gritaba impaciencia. Elder Martín, no perdamos tiempo, intervino González, con un tono seco que cortó el aire. Luis tragó saliva y asintió rápidamente, recuperando su máscara de cortesía. Claro, gracias por su tiempo, dijo, dando un paso atrás. Que tenga un buen día. Javier los vio alejarse por el pasillo polvoriento del edificio. González caminaba con pasos firmes, como un soldado en marcha, pero Luis dudó. Por un instante, justo antes de girar la esquina, volvió la cabeza y sus ojos se encontraron con los de Javier. Fue breve, apenas un parpadeo, pero suficiente para que Javier lo notara, ese chico estaba escondiendo algo. Cerró la puerta y se dejó caer en el sofá, tamborileando los dedos sobre el brazo del mueble. No era la primera vez que veía misioneros por el barrio, siempre aparecían con sus camisas blancas y sus discursos ensayados. Pero este Luis Martín no era como los demás. Había algo en su mirada, duda, curiosidad, tal vez miedo, que se le quedó grabado. ¿Qué demonios fue eso?, murmuró para sí mismo, sacudiendo la cabeza. No lo admitiría en voz alta, pero una parte de él esperaba que ese misionero volviera a aparecer. Y, aunque no lo sabía aún, el destino ya había empezado a tejer sus hilos para que sus caminos se cruzaran de nuevo. Habían pasado 3 días desde aquel encuentro en la puerta de su apartamento, pero Javier no podía sacarse a Luis Martín de la cabeza. No era solo su apariencia de misionero perfecto lo que lo intrigaba, sino esa chispa de duda que había visto en sus ojos. Aquella tarde, el calor de Madrid seguía siendo insoportable, y Javier estaba detrás de la barra en el Rincón, un bar pequeño y lleno de vida en el corazón de Malasaña. Limpiaba un vaso con un trapo cuando la puerta se abrió y una figura familiar entró, camisa blanca, corbata negra, pero esta vez sin compañero. Era Luis, solo. Javier dejó el vaso sobre la barra y lo miró fijamente, con una sonrisa torcida formándose en sus labios. ¿Qué pasó con tu sombra?, preguntó, señalando con la cabeza el espacio vacío donde debería estar Elder González.
Luis se detuvo a mitad de camino, sus manos metidas en los bolsillos como si intentara parecer casual, aunque sus hombros tensos lo delataban. Sus ojos recorrieron el bar, las mesas llenas de clientes riendo, el murmullo de conversaciones, antes de posarse en Javier. No debería estar aquí, dijo en voz baja, casi como si hablara consigo mismo. Pero, necesitaba verte. Javier levantó una ceja y se inclinó sobre la barra, apoyando los codos en la madera gastada. ¿En serio? ¿Y qué pasó con las reglas? Pensé que ustedes siempre iban de a dos, como pingüinos en una marcha. Luis dejó escapar una risa breve y nerviosa, pero no respondió de inmediato. Se acercó lentamente y aceptó el vaso de agua que Javier le deslizó por la barra sin que lo pidiera. Sus dedos rozaron el cristal con demasiada fuerza, traicionando su ansiedad. Rompí las reglas, admitió al fin, mirando el agua como si allí estuviera la respuesta. No puedo explicarlo, pero cuando hablé contigo el otro día, algo cambió. Javier lo observó en silencio. Había esperado una respuesta ensayada, algo sobre fe o Dios, pero esto era diferente. Más crudo. Más real. ¿Qué cambió? Preguntó, su voz más suave de lo que pretendía. Luis alzó la vista, y por un momento sus ojos se encontraron sin barreras. Había una tormenta en ellos, duda, miedo, pero también una chispa de algo que Javier reconoció al instante, curiosidad. Tú me hiciste una pregunta que no puedo responder, dijo Luis. ¿En qué crees? No sé por qué, pero no puedo dejar de pensar en eso. Javier se enderezó, sintiendo un nudo en el estómago. Antes de que pudiera responder, el teléfono de Luis vibró en su bolsillo. Lo sacó con manos temblorosas y miró la pantalla. Su rostro palideció. Tengo que irme, murmuró, dejando el vaso intacto sobre la barra. Espera, dijo Javier, dando un paso hacia el borde de la barra. ¿Qué está pasando contigo? Luis negó con la cabeza, retrocediendo hacia la puerta. No lo entenderías. Ni siquiera yo lo entiendo. Y entonces salió corriendo. La puerta se cerró tras él con un golpe seco, dejando a Javier solo con el ruido del bar y un montón de preguntas sin respuesta. Se pasó una mano por el pelo, frustrado. ¿Qué demonios estaba haciendo ese chico? Los misioneros no actuaban así, no aparecían solos, no hablaban como si estuvieran al borde de un precipicio. Esa noche, mientras cerraba el bar, Javier encontró algo en el suelo cerca de donde Luis había estado, un pequeño papel doblado. Lo recogió y lo abrió con cuidado. Era una nota escrita a mano, con letras apresuradas, Parque del Retiro. 22, por favor. No había firma, pero no hacía falta. Sabía de quién era. Miró el reloj. Eran las 9:30. Podía ignorarlo, tirar el papel y seguir con su vida. Pero algo, tal vez la misma curiosidad que había visto en los ojos de Luis, lo detuvo. Guardó la nota en el bolsillo y decidió que iría. No sabía qué encontraría en ese parque, pero una cosa era segura, Luis Martín estaba metido en algo mucho más grande de lo que dejaba ver, y Javier no podía resistirse a descubrir qué era. El Parque del Retiro estaba envuelto en sombras cuando Javier llegó esa noche. Las farolas proyectaban círculos de luz tenue sobre los caminos de grava, y el aire fresco traía el aroma de los árboles y la tierra húmeda. Eran las 22 en punto, y Javier caminaba con las manos en los bolsillos, la nota de Luis arrugada contra sus dedos. No estaba seguro de qué esperaba encontrar, tal vez una explicación, tal vez otra conversación a medias, pero algo en su interior le decía que esto no sería como las veces anteriores. Lo vio al doblar una esquina. Luis estaba sentado en un banco bajo un roble viejo, con los codos apoyados en las rodillas y la cabeza baja. Sin corbata, con la camisa blanca desabrochada en el primer botón, parecía menos un misionero y más un chico perdido. Javier se acercó despacio, el crujido de la grava bajo sus botas rompiendo el silencio. Llegué, dijo, deteniéndose a unos pasos del banco. ¿Qué pasa, Luis? Luis levantó la vista, y sus ojos estaban oscuros, cargados de algo que Javier no pudo descifrar de inmediato.
Se puso de pie, nervioso, frotándose las manos como si intentara quitarse una mancha invisible. No debería haberte pedido que vinieras, murmuró. Esto fue un error. Javier frunció el ceño y dio un paso más cerca. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Me dejas una nota como si fuera un espía y ahora dices que es un error. ¿Qué está pasando contigo? Luis respiró hondo, mirando al suelo antes de hablar. Van a mandarme de vuelta a Estados Unidos, dijo al fin, su voz temblando. Mañana. Me sacan de la misión. Javier parpadeó, sorprendido. ¿Qué? ¿Por qué? Luis apretó los labios, y por un momento pareció que no iba a responder. Luego, con un susurro apenas audible, dijo. Porque no puedo seguir fingiendo. Dicen que mi comportamiento es inaceptable. Que estoy distraído. Javier lo miró fijamente, procesando las palabras. Había una pieza del rompecabezas que Luis no estaba diciendo, pero él ya empezaba a sospechar cuál era. ¿Distraído por mí? Preguntó, su tono más serio de lo habitual. Luis no respondió, pero el rubor que subió a sus mejillas fue suficiente. Bajó la mirada, y sus manos se cerraron en puños a los costados. No sé qué me pasa, admitió. Todo lo que me enseñaron, todo en lo que creía, se está desmoronando, y no puedo detenerlo. Javier sintió un nudo en el pecho. Quería decir algo, algo que lo tranquilizara, que lo sacara de ese borde en el que parecía balancearse, pero antes de que pudiera hablar, Luis levantó una mano. Hay más, dijo, su voz quebrándose. Encontraron algo. Una carta que escribí. No era para ellos, era personal. Pero la leyeron. ¿Qué decía? Preguntó Javier, ahora completamente atento. Luis negó con la cabeza, como si el solo hecho de recordarlo lo avergonzara. No importa. Lo que importa es que estoy acabado aquí. Pero no quiero irme. No todavía. Javier dio otro paso hacia él, cerrando la distancia. Entonces no te vayas. Quédate. Podemos encontrar una solución. Luis lo miró, y por un segundo pareció considerar la idea. Sus ojos brillaron con una mezcla de esperanza y miedo. Pero antes de que pudiera responder, una voz cortó el aire como un cuchillo. Elder Martín. Ambos se giraron al mismo tiempo. Desde la penumbra del parque emergió Elder González, su figura rígida avanzando hacia ellos con pasos rápidos. Su rostro estaba tenso, los labios apretados en una línea dura. ¿Qué estás haciendo aquí? Preguntó González, su tono afilado. Te dije que te quedaras en el piso hasta mañana. Luis retrocedió instintivamente, el pánico cruzando su expresión. No es lo que parece, balbuceó. Solo vine a despedirme. González entrecerró los ojos, pasando la mirada de Luis a Javier con desconfianza. Nos vamos. Ahora, ordenó, agarrando a Luis por el brazo. Espera. Intervino Javier, dando un paso adelante. No puedes llevártelo así. González lo fulminó con la mirada. No tienes idea de lo que está en juego, espetó. Esto no es un juego. Luis miró a Javier por última vez, una súplica silenciosa en sus ojos, antes de que González lo arrastrara hacia la oscuridad del parque. Javier se quedó allí, con el corazón acelerado y la nota aún en su mano. No sabía qué acababa de pasar, pero una cosa era segura, Luis estaba en problemas, y él no podía dejarlo solo en esto. La noche estaba densa y silenciosa cuando Javier escuchó los golpes en su puerta. Era pasada la medianoche, y el barrio de Lavapiés dormía bajo un cielo sin estrellas. Después de lo sucedido en el parque, había pasado horas caminando sin rumbo, con la imagen de Luis siendo arrastrado por González quemándose en su mente. No esperaba verlo de nuevo tan pronto, pero al abrir la puerta, allí estaba, Luis Martín, despeinado, sin corbata, con la camisa blanca arrugada y los ojos brillantes de desesperación. ¿Qué haces aquí? Preguntó Javier, su voz mezclada de sorpresa y preocupación.
Luis no respondió de inmediato. Entró tambaleándose, como si hubiera corrido hasta allí, y cerró la puerta tras de sí con un movimiento rápido. Sus manos temblaban cuando se giró hacia Javier. No puedo seguir así, dijo, su voz ronca, casi quebrada. No puedo subirme a ese avión mañana. No puedo volver y fingir que nada de esto pasó. Javier lo miró fijamente, sintiendo como el aire entre ellos se volvía pesado. ¿Qué estás diciendo, Luis? Luis dio un paso hacia él, sus puños apretados a los costados. Estoy diciendo que, te necesito, susurró. Todo lo que me enseñaron, todas las reglas, todo eso se siente como una mentira cuando estoy contigo. Y no sé cómo parar esto. El corazón de Javier dio un vuelco. Había visto la lucha en los ojos de Luis antes, pero ahora era diferente, no había duda, solo una verdad cruda que ninguno de los dos podía ignorar. Sin pensarlo, acortó la distancia entre ellos y puso una mano en su hombro. No tienes que parar nada, dijo, su voz firme. Quédate conmigo. Luis lo miró, y por un instante pareció que el mundo se detenía. Luego, con un movimiento brusco, cerró los ojos y se lanzó hacia adelante. Sus labios encontraron los de Javier en un beso torpe, desesperado, como si estuviera soltando años de contención en un solo acto. Javier respondió al instante, sus manos deslizándose hacia la cintura de Luis, atrayéndolo más cerca. Fue intenso, eléctrico, un choque de miedo y liberación que los consumió a ambos. Pero el momento se rompió tan rápido como había comenzado. Unos faros brillaron a través de la ventana, iluminando la habitación con un resplandor frío. Luis se apartó de golpe, su respiración agitada, los ojos abiertos de par en par. No, murmuró, dando un paso atrás. No, no, no. Javier giró hacia la ventana justo a tiempo para ver un coche negro detenerse frente al edificio. La puerta del conductor se abrió, y una figura alta salió, no era González esta vez, sino alguien mayor, con una postura autoritaria que gritaba poder. Llevaba una chaqueta oscura y un maletín en la mano. Era un supervisor de la iglesia, alguien con más peso que un simple compañero misionero. Luis Martín. Gritó la voz desde la calle, cortante como una navaja. Sal ahora mismo. Luis se congeló, el pánico apoderándose de su rostro. Es el Elder Salazar, susurró. Me encontraron. Javier lo agarró por el brazo, impidiéndole retroceder más. No tienes que ir con él, dijo rápidamente. Podemos salir por atrás, irnos ahora mismo. Tengo un amigo con un coche, podemos escondernos. Luis lo miró, atrapado entre dos mundos. Afuera, Salazar golpeó la puerta con fuerza, haciendo temblar el marco. No hagas esto más difícil de lo que ya es. Gritó. Tu familia sabe lo que has hecho. ¿Quieres arruinarlos también? Esas palabras golpearon a Luis como un puñetazo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y por un segundo pareció que se rendiría. Pero entonces Javier apretó su agarre, su voz baja y urgente. No dejes que te controlen, dijo. Tú decides quién eres, no ellos. Luis respiró hondo, temblando. Afuera, el ruido de pasos se acercaba. Había una ventana trasera, una salida, pero solo tenían segundos. Sus miradas se cruzaron, y en ese instante, Javier supo que todo dependía de lo que Luis eligiera ahora. Tengo miedo, susurró Luis, su voz apenas audible. Lo sé, respondió Javier. Pero no está solo. La puerta retumbó con otro golpe. Luis cerró los ojos, tomó aire y luego asintió, apenas perceptiblemente. Agarró la mano de Javier con fuerza. Vámonos, dijo. Y justo cuando la puerta principal cedía bajo la presión, corrieron hacia la cocina, hacia la ventana trasera, hacia una libertad que ninguno de los dos sabía si podrían mantener. El motor del viejo Seat Ibiza rugía mientras Javier conducía por las calles estrechas de las afueras de Madrid.
La ciudad quedaba atrás, envuelta en una mezcla de luces y sombras, mientras Luis se aferraba al asiento del copiloto, sus manos temblando sobre las rodillas. Habían escapado por la ventana trasera justo cuando Elder Salazar irrumpía en el apartamento, y un amigo de Javier, Pablo, los esperaba con el coche a unas calles de distancia. Nadie hablaba. El silencio era pesado, roto solo por el zumbido del motor y la respiración agitada de Luis. Javier echó un vistazo al retrovisor. No había luces siguiéndolos, al menos por ahora. Giró hacia una carretera secundaria, rumbo a una casa rural que Pablo les había ofrecido como refugio temporal en la sierra. Miró a Luis, cuyo rostro estaba pálido, los ojos fijos en la oscuridad más allá de la ventana. ¿Estás bien?, preguntó Javier, su voz cortando la tensión. Luis no respondió de inmediato. Luego, con un hilo de voz, dijo: no sé qué acabo de hacer. Mi vida, todo lo que conocía, se acabó. Javier apretó el volante, sintiendo el peso de esas palabras. No se acabó, respondió. Solo cambió. Tú elegiste esto. Luis giró la cabeza hacia él, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. ¿Y si fue un error? Mi familia, no sé qué les dirán. No sé si podrán soportarlo. Antes de que Javier pudiera contestar, el teléfono de Luis vibró en su bolsillo. Lo sacó con manos temblorosas y miró la pantalla. Era un mensaje. Su rostro se endureció al leerlo, y se lo pasó a Javier sin decir nada. Decía: tu madre está llorando. Si no regresas, cortaremos todo contacto. Elder Salazar. Javier sintió una oleada de rabia. Aparcó el coche a un lado del camino, bajo la sombra de unos pinos, y apagó el motor. El silencio de la noche los envolvió. Están tratando de chantajearte, dijo, girándose hacia Luis. No tienes que ceder. Luis dejó caer la cabeza entre las manos, respirando con dificultad. No entiendes lo que significa para mí. Mi familia es todo lo que tengo. Si los pierdo, no sé quién soy sin ellos. Javier lo miró, buscando las palabras correctas. Extendió una mano y la posó sobre el hombro de Luis, un gesto firme pero suave. Eres más que lo que ellos quieren que seas, dijo. Y no estás solo en esto. Yo estoy aquí. Luis levantó la vista, y por un momento pareció que esas palabras lo alcanzaban. Asintió lentamente, como si intentara convencerse a sí mismo. Pero entonces el teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje, última advertencia. Vuelve antes del amanecer o no habrá marcha atrás. El aire se volvió más denso. Luis apretó el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. No puedo abandonarlos, susurró. Pero tampoco puedo dejarte. Javier tomó una respiración profunda, sintiendo el peso de la decisión que Luis enfrentaba. No tienes que elegir entre ellos y yo ahora mismo, dijo. Vamos a esa casa. Descansamos. Pensamos en un plan. Paso a paso. Luis lo miró, atrapado entre el miedo y una chispa de esperanza. Finalmente, asintió. Está bien, murmuró. Paso a paso. Arrancaron de nuevo, y el coche se perdió en la oscuridad de la sierra. Horas después, llegaron a la casa rural, un refugio de piedra rodeado de árboles, lejos de todo. Entraron en silencio, y mientras Javier encendía una lámpara, Luis se sentó en un sofá viejo, mirando sus manos como si buscaran respuestas. Esa noche no durmieron mucho. Hablaron poco, pero se quedaron cerca, compartiendo el espacio como si eso fuera suficiente por ahora. Al amanecer, el teléfono de Luis sonó otra vez. No lo contestó, pero el sonido quedó flotando en el aire como un recordatorio de lo que aún nos perseguía. Javier se acercó y puso una mano en su espalda. Vamos a encontrar una manera, dijo. Juntos. Luis lo miró, y aunque no dijo nada, una pequeña sonrisa temblorosa cruzó sus labios. No había soluciones fáciles, no había final claro.
pero por primera vez, parecían estar en el mismo lado de la lucha. Afuera, el sol comenzaba a salir, iluminando un camino incierto que tendrían que recorrer juntos.